Pero un poquito, déjame ir un poquito más atrás. Entonces, una investigación y descubres que hay tres actas de nacimiento, si no me equivoco. Sus tres identidades. Ajá. ¿Cómo surge Hugo eso? Alberto León Miranda, la primera fue Hugo Alberto Miranda Torres, la segunda como León Miranda y la tercera como Wallace Miranda. Lo que hizo Isabel Miranda es primero registrarlo como con sus apellidos. ¿Por qué ¿De lo quién es hizo? Por hijo? ¿De el quién es enojo de hijo la Hugo familia. Alberto? ¿De quién es ¿Perdón? hijo Hugo Alberto? ¿De quién es hijo Hugo Hugo Alberto? Alberto es hijo del doctor Carlos León Miranda, primo de Isabel, primo hermano de Isabel Miranda Torres. ¿Sí? O sea, ellos se casaron, tuvieron una relación de amor. Era, fue el primer amor de Isabel Miranda, Carlos León, su primo, ¿no? Que le llevaba 10 años, sí, pero era su primer amor. ¿Mm? Aquí es muy importante esta parte, Guadalupe, porque ya marca una tendencia hacia dónde va este tema. Y la segunda parte, y que es muy importante para mí, es que una vez que tú logras determinar a través de documentos quién es el padre, entonces el tema de la gota de sangre no se sostiene No, porque esa gota no es del padre verdadero de Gualberto. Y ahí así es. destruyes esa prueba y ya después viene el testimonio del padre que pasó en el Senado con el apoyo de Nestora. Pero aún ahí en el Senado hubo alguien que no quería que se dijera. Ricardo Rafael. Ricardo Rafael insistía estaba presionándome a través de los miembros de Envero, la asociación canadiense que había hecho el acompañamiento a las víctimas, para que yo no presentara al padre biológico en el Senado, en rueda de prensa. Incluso minutos antes todavía me mandaban mensajes de texto por WhatsApp para impedirlo, ¿no? Pero pues obviamente yo no, o sea, ¿cómo iba a hacer caso a eso? ¿Por qué iba a hacer caso? Pero No había tiene, alguien del estamos Congreso hablando además, mexicano. no, Tú hiciste además no una se denuncia. trata de que fue una destrucción mediática del asunto, no. Cuando se hizo la rueda de prensa, ya había denunciado ante la Fiscalía General de la República. Yo lo primero que hice, antes de hacer público las cosas, lo primero que hice fue llevarlo a la Fiscalía General de la República. Primero fuimos allí en Ensenada y en Ensenada se le tomó el testimonio. Ahí es donde eh, cuenta todo. Él, su esposa, su ex esposa, ¿ya? Y yo doy también mi declaración. A partir de allí, en esta fiscalía, en la delegación de Ensenada, nos llama el fiscal Gersmanero y me dice, Guadalupe, necesitamos hablar, venir para acá, tal. Entonces lo que hicimos fue cambiarnos, irnos a la Ciudad de México, ahí presenta su declaración también, da su testimonio, le toman una muestra de sangre, se entregan las rejillas, el peritaje que ya se tenía de la correspondencia a Wallace Miranda para que se comparara con la nueva muestra de sangre del doctor Carlos León. El doctor Carlos León, en ese momento el fiscal habló con el doctor Carlos León en mi presencia y estaban dos agentes del Ministerio Público y estaba la subprocuradora de materia de derechos humanos, es decir, no estábamos solos. Y todo eso fue previo a la rueda de prensa también en el Senado. Es decir, cuando lo hicimos público ya había, la fiscalía lo sabía. Es muy curioso porque finalmente nos damos cuenta que presentan una gota de sangre que se sostiene solamente con un acta de nacimiento, Uh porque no -huh. hay un cuerpo del cual tú puedas extraer realmente y hacer el comparativo de la gota de sangre. Pero cuando aparece otra acta de nacimiento y aparece un hombre que dice yo soy el padre y tiene relación con esa acta de nacimiento y los hechos concuerdan con las fechas, estás destruyendo totalmente esa prueba. Sin embargo, si no me equivoco, hubo alguien en el Congreso mexicano que no quería que tú hablaras. Uh -huh. No sé si Sí, era una Ricardo Rafael, diputada, ¿a ese te refieres? ¿perdón? Ricardo Rafael, ¿te refieres? No, una diputada o alguien del Congreso Ah, mexicano. María de los... Ah, no, ese es en el foro de fabricación de culpables que organizamos
el 5 y 6 de noviembre de 2018 en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Allí primero fue la invitación surgió la idea de hacer el foro porque teníamos muchos casos. Yo empecé con el tema de Nestora, pero para 2018 ya llevábamos más de 200 casos. Yo llegué a 206 casos. Entonces, ¿cómo hacerlo? A través de un foro en la Cámara de Diputados, pero el 4 de octubre, el foro iba a ser el 5 de noviembre, un mes antes. Isabel Miranda se entera, porque además se metió un punto de acuerdo sobre la fabricación de culpables, lo metió la diputada María de los Ángeles Huerta, y después llega Isabel Miranda y habla con Mario Delgado, y Mario Delgado la recibe, y pide Mario Delgado que la reciba esta señora, esta María de los Ángeles Huerta, y el diputado el de Derechos Humanos, Hugo Lustre. Entonces, ellos me habla el asistente del diputado y me dice, Guadalupe, está aquí la señora Wallace, quiere que entrevistarse con los diputados. Y le digo, bueno, dice, ¿tú qué piensas? Le digo, que si la reciben, tienen que recibir a los familiares de las víctimas también. Si la van a recibir a ella, que reciban a sus familiares de sus víctimas. Entonces, eso fue mucha tensión para los diputados y terminó diciendo María de los Ángeles Huerta que no la recibiría. Terminó también el diputado Lustre diciendo que no la recibiría. Cuando ellos me confirman que no la van a recibir, yo hago una nota prácticamente en tiempo real y lanzo la nota y la difundo por las redes sociales. A los minutos, al poco tiempo, me habla la diputada muy molesta para que tumbara esa nota, diciéndome que la quitara, que la bajara de inmediato, que ella no había dicho eso cuando yo la tenía grabada. Y pues se puso muy tensa la situación, le dije, no la voy a quitar. Lo que puedes hacer es una réplica, ¿no? Dime que estoy diciendo mal, cuando yo tenía su propia voz. Entonces se molestó mucho y se terminó la relación allí y estaba en proceso el foro, en organización el foro. Entonces, como el foro lo estaba organizando yo dije, bueno, no lo hacemos en la Cámara de Diputados, lo hacemos en el Museo de la Tolerancia en la Ciudad de México, allí o en algún otro museo, en algún otro lugar. O sea, esto no nos va a detener. Pasó el tiempo, yo seguí organizando y ella, a través de su asistente, me dice que si todavía estoy interesada en hacer el foro. Y yo dije, el foro está organizado. Me dice, pero hacerlo aquí en la Cámara. Dije, ok, sí, está bien. Y entonces sí, seguimos todo allí y pocas horas antes de que iniciara el foro, fue la madrugada del 3 de noviembre, me manda un mensaje por escrito de que nada más que no fuera yo a mencionar el caso Wallace, que no mencionara a Isabel Miranda Torres ni el caso de su hijo, porque, porque era mejor evitar enfrentamientos, ¿no? Entonces, pero con un tono amenazante, ¿no? Entonces, pues obviamente yo me molesté, pues nunca me he callado porque me voy a callar después de tantos años, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando dije, ¿no? O sea, le dije al primero que le hablé en la mañana fue al padre Solalinde y le dije, padre, está la diputada Huerta amenazándome, diciéndome esto y esto. Y me dijo, Guadalupe, las víctimas, Lupita me dice, las víctimas nos esperan. Sí, dice, un perro que ladra y no muerde y así es que no le hagas caso, tú sigue, vamos, tal. Ok, entonces le dije nada más también a Pepe Rebeles, le informé lo que estaba pasando y total, hicimos el foro y ella, por alguna razón del clima, no sé cómo se dan las cosas, yo llego tarde, yo no puedo viajar el 5 teniendo el boleto de avión, teniendo todo, llego al aeropuerto, se cancela, se posterga ese vuelo, entonces yo lo que hago es viajar a otra ciudad, 2, 3 horas en auto para tomar otro vuelo,
y vengo llegando ese día hasta las 2 de la tarde. Entonces, ella ya había organizado otras cosas, no había dejado hablar a las personas, por ejemplo, a los familiares de las víctimas de Wallace, ya había metido ella a una amiga, o sea, había hecho otras cosas en este foro, pero ya tenía yo la amenaza de ella. Eh, Allí, al día siguiente, fue muy importante porque le dimos voz a las víctimas también, o sea, fue un desfile de víctimas y todas prácticamente con el mismo patrón de hostilidad que habían sufrido las víctimas de Isabel Miranda. Entonces, cuando yo escuchaba en el micrófono a una víctima y decía cómo lo detuvieron, cómo lo torturaron, cómo lo encerraron, cómo lo encarcelaron y cómo viciaron, cómo empezaron las fabricaciones de pruebas de sus expedientes, y de esto no era uno, no eran dos, había 200 personas, eran 200 personas familiares de personas que estaban en prisión con el mismo patrón de hostilidad. Entonces, ahí confirmé que se trataba de una política de fabricación de culpables y que no era solo en el periodo de Calderón, sino que esto había iniciado desde Vicente Fox, con la llegada de Vicente Fox y con Eduardo Medina Mora en el CISEN y Genaro García Luna en la AFE. Y que para que ellos pudieran hacer eso, un grupo de intelectuales en 2001, en julio de 2001, avalaron el CISEN de no estar infiltrado por el narcotráfico, lo cual les ¿Quiénes son permitió, esos intelectuales, Guadalupe? pues Ricardo Rafael, Sergio Aguayo, José Ramón Cosío, está pues la maestra de la UNAM, bueno, son ¿Camparo Casar? Casar también, el mismo Gilberto Lozano, ¿no? Que Es él muy importante estaba, que voy a repetir los nombres a ver si no me equivoco. Son los que avalan una política de Estado de fabricación de culpables. Sergio ellos Guay avalaron, no, perdón, ellos avalaron el avalaron CISEN que no estaba. el que no estaba infiltrado por el narcotráfico, Así es, ok. ¿sí? Pero eso permitió la autorización del presupuesto millonario para crear la AFI, que era el proyecto personal de Genaro García Luna. Entonces repito los nombres: Sergio Aguayo, Amparo Casar, Ricardo Rafael, Cosío y Gilberto Lozano. Gilberto Es- Lozano estaba en la oficialía mayor de Vicente Fox, pero pero era parte de los que firmaron. esto Sí, es para que la gente se dé cuenta de dónde viene Gilberto Lozano y que todo el sí, show mediático que arma tiene una razón de ser y tiene un origen que ha llevado a muchas personas a estar presas por políticas de Estado. Alguien diría que por demostrar que el Estado da resultados, pero cuando vemos que es una política de Estado, porque me lo comentaba Adrián Ramírez, pues no meten a la cárcel a cualquiera. Son por muchas razones, pero nunca son las reales, ¿no? uh-huh. ¿Cuántas personas tú tienes detectadas que están en esta circunstancia, Guadalupe? Bueno, yo llegué a tener una base de datos de 206 personas y por homicidio, secuestro, la mayoría por secuestro. Era homicidio, secuestro y el concepto era delincuencia organizada, ¿no? O sea, ya con el de delincuencia organizada ya no podías tener derecho a fianza, ya no, o sea, muchos así en ese Esto es sentido. para que la gente se vaya ubicando. Uh-huh. Estamos hablando de la invención de todos esos grupos de secuestradores que nos vendían como los zodiacos, los Incluso escorpiones. extranjeros, ¿eh? Yo atendí el caso de un cubano que todavía está en prisión en Sinaloa, en él está, ahorita se me va el nombre, pero Ubaldo García, él está en prisión, lleva también ya unos, creo que 10 años en prisión, acusado falsamente de un homicidio, de un feminicidio. Pero Y fíjate qué interesante, Guadalupe, porque uh-huh.
nos vendían los nombres de muchas bandas, que el Mocho Orejas, que los Sí, Caletri, que sí. no sé qué, pero realmente los grupos que hacían estos delitos nunca los agarraron, porque además eran inventados, pero los que sí hacían delitos, esos Pues nunca los tocaron. por una parte eran inventados, pero por otra capturaban a personas inocentes para simular que habían cerrado el caso, que lo habían resuelto. Ese fue Genaro García Luna. Genaro García Luna estaba en una carrera a la candidatura presidencial cuando, o sea, ya desde antes, cuando estaba después de la AFI, cuando crea la AFI, después él mismo se promueve como el premio Innova que obtiene en 2005, que es un premio de la administración pública, y el concepto del premio era por resolver secuestros en tiempo real. Estamos hablando de 2005. En julio de 2005 se da el caso Wallace, ¿no? Reportan el caso Wallace y en diciembre de 2005 es el caso Cassés, ¿no? Y él premiado en noviembre. Pero fíjate qué curioso, o sea, hablamos de fabricación de culpables, de política de Estado, y nos encontramos a Carlos Loret de Mola. Sí, sí, sí. Ahí adentro, Sí. en esa olla, en esa mezcla, nos encontramos, y hay muchos otros casos donde nos lo vamos a encontrar, pero este caso es emblemático, el caso de Florence Cassé, porque finalmente termina en un conflicto con Francia, se Sí. cancela el año de México en ese país, y después de tanto Yo creo tiempo, que si ella, perdón, si ella no fuera no hubiera sido francesa, todavía estaría en prisión. y ese caso determina la posición que actualmente juega Carlos Loret de Mola, su credibilidad, su historia, y el que muchos ciudadanos simplemente lo identifiquen como alguien Ujú. que está para distorsionar la verdad, como alguien que no es un periodista honesto, que no es un periodista serio, pero así como Carlos hay muchos, ¿no? Ahora déjame regresarte Pero no a tu solamente caso. periodistas, también intelectuales, porque entre el grupo de intelectuales, por ejemplo, ahora que nos damos cuenta que Genaro García Luna enfrenta un proceso por narcotráfico en Estados Unidos, no hay, en México no se está llevando a cabo una investigación contra esos intelectuales que avalaron una institución de seguridad nacional y que pusieron en un grave riesgo a México porque avalaron un presupuesto y avalaron una institución de no estar infiltrada cuando era todo lo contrario. Y estas personas lo hicieron en 2 días y una de ellas, por ejemplo, estaba Rolando Cordera, Jacqueline Pechard. Jacqueline Pechard es una destacada maestra de la UNAM y no es investigada por esto. Luis Rubio, Rafael Fernández de Castro, María Guadalupe Morfín Otero, ¿no? Personas del periódico Reforma, Carlos Humberto Toledo, es decir, uh, estuvieron en los medios, en la UNAM, en las instituciones clave, legitimadora de esta situación y que pusieron en riesgo a la nación. De Y en hecho, todos México en estos estos nombres que nos momentos no das, hay una investigación, todos perdón. estos nombres que nos das, Guadalupe, los hemos visto en la televisión, los hemos visto en noticiarios dando análisis del país, los hemos visto como dando noticieros, los vemos todavía en Canal 11 en mesas de debate, y te das ¿Sí? cuenta cómo es todo un sistema. Esto es lo interesante de esto, de unir las piezas de un rompecabezas, que es un sistema de una cuestión del Estado, lo que estamos viviendo, donde entran periodistas, intelectuales, donde se crea una maquinaria para inventar delincuentes que no lo son, una fabricación de culpables, y al final todas estas personas siguen desde los medios, siguen en las redes sociales luchando, porque veíamos hace unos días a Amparo Casar con defendiendo a Claudio X González en esta nueva ensalada que hicieron por México sí, y que es absurdo, porque Claudio X González, a través de Mexicanos contra la Corrupción,
denunció la corrupción del PRI y del PAN, los exhibió como corruptos y hoy se junta con ellos para rescatar a México. Y entran todos estos intelectuales en bolita, ¿no? Esto es lo absurdo, por eso es tan importante, no solo es hablar del caso Wallace, sino ir destejiendo esta madeja que nos permite ir uniendo a otros personajes que están ahí, pero que no los vemos, que la Wallace en cierta forma distrae y no nos permite ver a los ciudadanos toda la maquinaria de un Estado que está ahí y que sigue intacta finalmente. Esto es, digamos, que lo más importante, porque al final nos encontramos que un día amanece Ricardo Rafael con las ganas de estudiar el caso de la Wallace, estudia tu libro y se va a estudiar y se convierte en el experto. Sí, 4 meses después de haber supuestamente enteradose, ¿no? 4 meses después de haberse enterado, dice que él es el investigador, sí. Y lo más curioso es que todavía te dice que eres tan mala como tu periodismo, pero sin embargo se le olvida que el libro de donde sacó toda la información es tu investigación. Sí, sí, sí. Sí, bueno, además, entre las situaciones que él dice, son los insultos, ¿no? Si él fuese periodista, si él tuviese la formación de periodista, sabría dirigir sus inexactitudes de una manera diferente entre colegas, ¿no? Decir, bueno, Guadalupe se equivocó en esto. No, él va a la desacreditación, él va al insulto, va a avisarle a todo mundo que yo no soy periodista, ¿no? Entonces dices, ay, ¿qué pasa ahí, no? O sea, ¿de dónde surge todo esto? Y dices, claro, pues si viene del CISEN y es la política que estuvieron manejando durante tantos años, ¿no? Él es parte de todas esas mentiras y de legitimadores de mentiras. La pregunta Entonces, es creo por que qué de estamos en los mismos repente, tiempos. la pregunta es por qué de repente se adueña de tu caso y todo el mundo lo consulta a él y esto nos hace ver que hay algo que no quieren que se vea y que tú sí tienes y él quiere llevarse la investigación porque en Vero se va con él, pero finalmente estamos viendo que la jala y después la deja dormir. Y Uh -huh. después la desaparece. Y él desaparece de los medios otra vez y la investigación aparentemente queda ahí. Pero recientemente sacas otro dato que es fundamental en el caso de este joven supuestamente secuestrado del que nunca se ha encontrado el cuerpo, de Gualberto, que es la aparición de un hijo o de una hija. ¿Qué pasa ahí, Es Guadalupe? una hija. Ahí, después de que presentamos al padre biológico Néstor y yo en el Senado de la República, en abril de 2019, 2 meses después, aparece Claudia Patricia Muñoz, me da un mensaje y por circunstancias siempre pues esperé un tiempo prudente para hablar con ella, para confirmar la información, y me habla el padre biológico de Hugo Alberto, el abuelo de la niña, y me dice, Guadalupe, ya conocí a mi segunda nieta de Hugo, tal, y me cuenta toda la historia. Entonces ahí quise corroborar la información otra vez con Muñoz, pero para entonces ya había entrado David Bertet de la Asociación Canadiense, ya habían hecho ellos, supongo, algún arreglo, no lo sé. El caso es que cuando yo doy la noticia, tengo imprecisión, cometí la imprecisión porque mi fuente me dijo que tenía 13 años la niña, y como yo la vi en las fotografías, pues efectivamente la fotografía es de una chica menor a 18 años. Entonces, ¿qué encuentro aquí? Un adolescente que tiene, la madre dice 18 años, pero la niña tiene 17 años, nació en 2003, el 15 de enero de 2003. Y aquí lo importante es que ella
confirma que en 2007 había interactuado con Hugo Alberto. Al margen de mi imprecisión sobre la edad de la niña, lo que yo estoy informando es que Hugo Alberto, durante todos estos años, como he dicho, estaba vivo. En 2006 lo dijo José Luis Moya y Laura Domínguez. ¿A quién se lo dijeron? Se lo dijeron a Ciro Gómez Leiva. Y Ciro Gómez Leiva guardó silencio. En 2010, Anabel Hernández, en su libro Los Señores del Narco, incrimina a las víctimas a los inculpados de Isabel Miranda, los acusa, les dice con una serie de adjetivos como narcoantreros, narcotraficantes, asesinos, secuestradores, y da por verídico el caso, aunque después en el siguiente libro lo cuestione, ¿no? En ese libro de 2010 los dio por hecho. Y Aristegui en 2010, el 20 de julio, presentó a Isabel Miranda, la presenta como heroína de México, le dice Isabel Miranda, México te quiere mucho. Entonces, había todos estos acontecimientos mediáticos tan intensos en 2010, lo que estaban haciendo es preparando el Premio Nacional de Derechos Humanos. Cuando hablamos de una segunda hija, ¿dónde estaba todo este tiempo esta hija? ¿Cómo se cruzaron a Estados Unidos? ¿Quién las recibe? Ella dice que su madre las recibe, todo, pero ella dice tener 13 años en Oklahoma, en Estados Unidos, pasó por varias ciudades, y todo este tiempo, hago todo este recorrido porque hay algo relevante que quiero enfatizar: el silencio de la señora. Durante todos estos años, el silencio de la señora, ella nunca dijo, yo hablé con Hugo Alberto en 2007, tengo una hija de él. Todo ese tiempo guardó silencio. Y entonces nos preguntamos, igual tan responsables son los medios que legitimaron el caso, como tan responsable es la señora que guardó silencio. Pero la razón, ¿cuál es la razón? ¿Tienes alguna respuesta? ¿Se sabe algo? Bueno, que tenía miedo, que supongo que la señora Isabel Miranda la habrá amenazado, ¿sí? El caso es que guardó silencio y mucha gente guardó silencio, es decir, no solamente es responsable Isabel Miranda de fabricar esto, es una fabricación que viene de una política de Estado y que incluye medios, instituciones, y cuando hablo de instituciones estamos hablando de poderes públicos, jueces, ministeriales, o sea, procuradores, o sea, una red. Pero también medios corporativos de comunicación, también periodistas que guardaron silencio, porque yo te puedo prácticamente asegurar que muchos periodistas que aún sin opinar hoy saben perfectamente lo que pasó, porque finalmente son medios muy cerrados, donde se conoce todo, y sería imposible que no supieran qué estaba pasando en este tema, ¿no? De hecho, cuando sale Ricardo Rafael con Ciro Gómez Leiva, sabía en 2006 que Hugo Wallace no era hijo de Enrique, que el padre biológico no era Enrique Wallace, en 2006. Y todos esos años, y eso era muy relevante por la prueba que ya hablamos, la prueba maestra del que se sostenía el caso. Y lo que hizo Ciro Gómez Leiva ya no es solamente guardar silencio, sino hacer una complicidad, una mancuerna con Isabel Miranda, porque lo que hace es estar dándole voz a Isabel Miranda, estar legitimando, o sea, incluso le crea un espacio en su programa, forma parte de esa complicidad, de esa mancuerna. Si no me equivoco, en Espiral hubo una entrevista con Isabel Miranda, muy a modo, y después surge un conflicto y Ciro Gómez Leiva entrevista a Ricardo Rafael, y es cuando empieza Ciro a defender a los indefendibles. Bueno, ahí es cuando hablan de mí como es la señora, ¿no? La señora Lizárraga, no la periodista. Cuando yo le di a conocer el caso, mi libro, y todavía trata, cuando
aparentan una discrepancia informativa y que él pide, y Ricardo Rafael le pide réplica a Ciro Gómez, todo eso para mí es armado, es manipulado. Lo que está haciendo Ricardo Rafael, el papel turbio que juega Ricardo Rafael en este caso, es el de manipular la información y seguir generando confusión, ¿no? A él, yo creo que es donde él gana. No sé Aquí de la dónde, pregunta, quién le pague, pero es donde él gana, generar confusión. aquí la pregunta difícil y que siempre me la hago es, pues las grandes cabezas de todo esto, pues Genaro García Luna, Palomino, todas estas personas que ahora emprendan procesos en Estados Unidos o que andan prófugos, pero me llama mucho la atención toda la red de protección para Isabel Miranda Guaras. ¿Qué papel juega? ¿Por qué es tan realmente importante Isabel? ¿Qué parte todo este engranaje tiene que tenga tanta protección de los medios y que aún las autoridades no se han atrevido a hacer algo concreto y que aún gente en el Congreso, porque ya lo viviste, sale en su defensa? ¿Qué papel juega Isabel Miranda Torres? Pues, o sea, es una especulación mía. Yo pienso porque no tengo pruebas fehacientes. Lo único que tengo, yo pienso que es la lavadora, ¿no? La lavadora de los políticos locales. Acuérdate que pasamos una guerra una supuesta guerra contra el narcotráfico, que también fue simulada. Entonces, al mover tanto dinero por el narcotráfico, se requería lavar y mover ese dinero. Y, y esta señora, Isabel Miranda, era una secretaria recepcionista de un empresario. Cuando después se casa con él, de la noche a la mañana, tiene una empresa, pero una empresa de inversión millonaria, que estamos hablando de 1994. Showcase Publicidad la crea en 1994 y una sola estructura, hablábamos de millones de pesos. Para una secretaria, para una empresaria que hacía sus pininos como empresaria, todavía ni siquiera tenía el colegio Aztlán, que funda pocos años después, un par de años después. Entonces, en 1994, que es un año emblemático para México, se estaban abriendo negocios muy importantes. Entre ellos, Sergio Aguayo crea Alianza Cívica, por ejemplo, Rosy Orozco, ¿no? La senadora lo que crea es la Casa de la Roca, asociación civil, la fundación que le da esa asociación civil que le sirve de, de sostén a Felipe Calderón después, de sostén electoral. Y estamos hablando también de Eduardo Medina Mora, que se convierte en el director ejecutivo. Primero tenían una empresa familiar, una microempresa, y en 1994 recibe una inyección millonaria a su negocio y se convierte en un consorcio tecnológico que provee la tecnología a todos a los gobiernos, ¿no? Los principales gobiernos locales, municipales, federales. Él provee todo lo que son computadoras, redes, etcétera. Entonces estamos hablando de 1994. Allí coinciden Eduardo Medina Mora, Isabel Miranda, Rosy Orozco, Sergio Aguayo, en esa creación de empresas, sobre todo en un año en que pasamos una crisis política grave, ¿no? Una crisis política porque eran los magnicidios, el asesinato de Colosio, de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, pasamos la crisis económica, ¿no? Los errores de diciembre, que después pasamos. Entonces, esto era 1994, mientras estas personas estaban creando empresas clave para 2000, para el año 2000, 2001, para el sexenio de Vicente Fox. Estos personajes se convirtieron en personajes clave de Fox. Para quien no sabe qué es Showcase, o que diste una pista, es una empresa que tiene espectaculares en la Ciudad de México y en algunos estados de la República y los renta. Es bien sabido que en algún momento Isabel Miranda se convierte en censora de recursos de derechos humanos en todo el país y ella certifica
y va recorriendo los estados con los gobernadores y hay un intercambio. Te pongo la palomita a cambio de publicidad. Y es como crece Showcase. También extorsiona, ¿no? Extorsiona a gobernadores a través también de la seguridad, lo vincula con el tema de seguridad. Es decir, si primero iba, por ejemplo, en el caso de Morelos, fue con Graco Ramírez, le dijo, y hace sus análisis y luego sale diciendo que Morelos tiene muy alto el índice de secuestros. Después le dan publicidad, 3 meses después, le dan publicidad y ya lo ponen en sus espectaculares y luego va a Morelos y dice que ha bajado el índice de secuestros. Entonces, él lo usaba como arma política también, así es. Es que fíjate qué interesante porque en alguna ocasión San Juana te decía que eras una periodista monotemática. Y yo quiero armar las piezas de este rompecabezas Sí. para que la gente que nos está viendo y que posteriormente verá esta entrevista completa y también por fragmentos, se dé cuenta que no hay tal monetismo, ¿cómo sería? ¿Cómo te digo? Bueno, no es Monotemática, un unitema, como le llama ella, porque en todo monotemotismo, ¿no? caso, el tema, el unitema sería la política de fabricación de culpables, ¿no? Pero va más allá si empezamos a tejer y vemos los hilos, porque estamos Lavado de hablando de que dinero, se extensiona a través de narcotráfico. Showcase, pero ¿qué sucede con mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Eh, Claudio X González estaba tratando de extorsionar a Peña Nieto por el tema de la educación, tanto que hubo un conflicto entre padre de Claudio en un evento público con Peña Nieto, donde se jalonean. Pero también nos lo encontramos cuando muchos gobernadores se presentan en noticieros estelares en México a tratar de desmentir situaciones y se hablaba de cuotas de 1 millón de pesos para aparecer en el noticiero y para aclarar situaciones y se empezó a hablar nuevamente, si te das cuenta, es el mismo mecanismo, la extorsión por parte de grupos de la iniciativa privada hacia gobiernos. Y viene esa relación de unión. Nos encontramos con Showcase, Mexicanos contra la Corrupción, nos encontramos a la prensa, a los medios electrónicos más importantes, haciendo las mismas situaciones, y entonces se empieza a tener una lógica que no es un tema simple el de la señora Miranda, es un tema mucho más complejo porque empezamos a ver redes de complicidad y empezamos a ver cómo es una política de Estado y cómo funcionan los diferentes mecanismos que tienen cada uno de los actores para funcionar. Hoy queda más claro en el caso de Sí por México, cuando todos estos actores que aparentemente estaban disociados, finalmente se ven obligados a unirse. Y pues para la sociedad no es una sorpresa, pero lo que sí podría ser una sorpresa, Guadalupe, es encontrar que esta relación ya estaba, Sí. y que el entender el caso de Isabel Miranda en todas sus vertientes nos lleva a conectar a todos los actores políticos, como en un momento tú empezaste a hacer con unas infografías que publicaste. Sí, sí, sí. Sí, a través de la infografía me daba cuenta, pues son líneas de tiempo, y entonces al crear esas líneas de tiempo, pues empezaba hallaba esas coincidencias, ¿no? Aparentes coincidencias. Por ejemplo, la de 1994 con Carlos Salinas de Gortari, y después cómo fueron cambiando. Por ejemplo, todos coinciden en la llegada de Fox 2001 con Eduardo Medina Mora, y cómo Eduardo Medina Mora después en 2004 se va a la Secretaría de Seguridad Pública, después de la muerte del mejor amigo de Vicente Fox, de Huerta, ¿no? Que murió en un avionazo, en un helicóptero, creo. De allí se va a la PGR Eduardo Medina Mora. O sea, el caso Wallace se anida, se arraiga estando Eduardo Medina Mora en la PGR, ¿no? Entonces, Entonces nos damos cuenta que o es sea, todo un no pueden ser engranaje. coincidencias.
Es un engranaje, o sea, cuando tú empiezas a Así reconstruir el caso Wallace, así te das es. cuenta que es un engranaje, primero es una política de Estado la fabricación de culpables, pero tiene una razón de ser. Sí. No solo es por distraer a la sociedad, no es solo por decirle a la sociedad necesitas más seguridad y te traen a kilos de armamento de los Estados Unidos, sino empiezas a ver cómo empiezan a jugar y cómo están todos esos actores que precisamente son los que en este momento están tratando de desestabilizar al gobierno actual. Y no, esto no es una defensa al gobierno de López Obrador, es una realidad de lo que estamos viviendo todos los días desde que López Sí. Obrador, bueno, desde que antes de que López Obrador ganara la presidencia, ya está el tema de la Operación Berlín con los Krause. Y fíjate hasta dónde nos lleva una persona que aparentemente simple y sencillamente armó un show con la supuesta muerte de su hijo, consiguió un acta de defunción cuando Así no es, había un en cuerpo, 2010, fíjate. y todo lo que va construyendo, el ir abriendo estos casos, porque finalmente cuando tú lo hiciste público y señalaste el caso de Sergio Aguayo, pegó de brincos, inmediatamente reaccionó, y algunos otros se hicieron tontos, ¿no? Pero esto es lo relevante, por ejemplo, uno no entiende el caso de San Juana Martínez, que el día que tú saliste en la mañanera denunciando este caso, te haya quitado la Sí, voz por todo a través de ese censurarte. fragmento en el video. Hasta la fecha todavía se mantiene, está cortado, pues, hasta este momento. Aquí lo curioso es que, bueno, sobrevive San Juana Martínez, pero le han quitado el protagonismo, la han ido borrando. La, Bueno, eh, San Juana, perdón, San Juana Martínez, desde Notimex, utilizando recursos del Estado, le dio nuevamente la palabra a Isabel Miranda. Yo conté 5 veces en un mes, ¿no? En el mes de abril de 2019, 5 veces. Y en ninguna de las ocasiones ha entrevistado a las verdaderas víctimas. Nunca entrevistó a Enriqueta o a las otras madres, ¿no? A Raquel Dovín, la madre de Jacobo, estaba Marielena Cruz, o sea, a los familiares de las víctimas. Y ella ¿qué, tan, dice, se justifica que les da voz a los demás, ¿Qué que tan les da voz complicado a es? todos. ¿Qué tan complicado es Guadalupe en un gobierno de un país tan corrupto? Porque no hablamos de que corrupto es un expresidente, son estructuras totalmente corruptas que son cientos, son miles de personas las que participan en actos de corrupción. O sea, es igual que con el narco, cortas la cabeza, pero toda la estructura sigue viva y llega otro, toma el puesto. Y lo mismo sucede en la política, ¿no? Lo vivimos. ¿Qué tan complicado puede ser para un presidente como López Obrador encontrarse casos como el de Ana Guevara, como el de San Juana Martínez, donde él sabe que cortarles la cabeza significa a él golpearse a sí mismo? O sea, puede sacar a un superdelegado como pasó en Jalisco o correr a una persona que está en Pemex y le descubren cosas chuecas, pero son tan cercanos estos personajes. A Ana Gabriela Guevara le hicieron todo el estudio para demostrar si había utilizado los fondos de la CONADE, si es que se llama así, de una manera irregular, y no ha pasado nada. A San Juana Martínez, de cierta forma, la retiraron del poder de Notimex, sigue ahí, pero tengo entendido que hay otra persona que es la que controla Notimex y tampoco la pueden sacar. Es muy complejo para un presidente encontrarse que aún dentro de sus más cercanos colaboradores hay Sí. tanta corrupción todavía. Sí, sí, sí. Por algo el presidente no la ha quitado, pero obviamente sí se ve el daño que le ha hecho a la propia imagen del presidente. La corrupción de San Juana Martínez, por ejemplo, o la corrupción de Guevara, o sea, le daña la imagen al presidente. Aunque el presidente tendrá sus motivos, sus razones, por qué no toma medidas drásticas con su propia burocracia? Pero la gente, confiamos
en que él iba a hacer lo correcto, porque él nos dijo que no se iba a tolerar la corrupción en su gobierno. Y con San Juan ha sido, él incluso la abrazó y dijo, no, San Juana es muy profesional, la apapachó, y después viene todos los problemas que se trae San Juana, ¿no? Incluso hasta la cercanía, las fotografías y videos con este señor Raimundo Ramos, acusado, no solamente acusado, presentaron la evidencia de que él estaba recibiendo dinero del cartel de uno de los cárteles del norte, ¿no? De Tamaulipas, y sus conversaciones telefónicas con narcotraficantes. Y ese es el personaje, el activista que le permitieron la entrada a Palacio Nacional. ¿Cómo le permitieron la entrada? Por la injerencia de San Juana Martínez a Jesús Ramírez Cuevas. Entonces, son esas cosas que decimos, si de esto ya no íbamos a permitirlo, dijimos, ¿no? Si de esto ya estamos cansados y no ha pasado nada tampoco. Es muy complejo, Guadalupe, ya acercándonos al final de esta plática. Sí. Cuando hoy escuchaba yo a Azucena Uresti criticar a la mañanera y los ataques a la mañanera, de hecho dice, hoy duró 3 horas con 7 minutos la mañanera, y te das cuenta que la única estrategia mediática que tiene el presidente para contrarrestar miles de horas de programas de transmisión, de cápsulas en contra del presidente, millones de toneladas de papel de los periódicos, millones de bytes de información atacando al presidente, y él solo requiere 3 horas con 7 minutos para controlar la agenda nacional. Quizá lo más triste es que tengamos a un Jesús Cuevas, a un Genaro Villamil y a una San Juana incapaces de construir una agenda mediática que le permita al gobierno por lo menos tener un mensaje que le llegue a la gente y que sepa qué se está haciendo, porque bueno, si hay una lucha muy tremenda y como diría Cepeda Patterson, hay veces que el presidente se excede, pero también uno se pregunta qué puede hacer un hombre que tiene a todo el aparato mediático encima y la gente que tendría que estarlo apoyando no lo apoya, no hace su trabajo. Apoya a sus adversarios. De hecho, lo estamos viendo lo que pasó con Sabina Berman y John Ackerman. Esto es impensable que pueda pasar en una televisión profesional y que un director de un canal permita lo que vimos en el último programa de John Ackerman, a Sabina acusando a John Ackerman con el secretario de Educación. Finalmente, Guadalupe, tú has hecho un gran esfuerzo por llevar información a mucha gente. Eres muy atacada en redes sociales, eres muy atacada en persona porque tengo entendido que ha habido intentos de secuestro con tu familia, que te han atacado en lo personal y sigues fiel, sigues firme en tu idea de buscar la verdad o al menos acercarte a lo que tú crees que es la verdad y a construir aquello que dice Los Ángeles Press, las noticias que no verás en tu país, si no me equivoco, ese es tu eslogan. Sí. Entonces, al final, y digo, voy a cerrar aquí un poco antes de que te despidas, el tema de la Wallace abre muchas cosas, muchas puertas, que he intentado que la gente se dé cuenta a través de esta plática, que no es un tema simple y no es una obsesión por una persona, sino que es un tema que tiene muchas cosas que vale la pena analizar. Pero vendrán otras pláticas porque tú tienes muchísimos casos, tienes una gran investigación de muchos casos y que es necesario que la gente conozca el trabajo que tú has venido realizando durante tantos años y que los mismos medios están impidiendo o han tratado de invisibilizar. ¿Cómo concluirías, si es posible concluir toda esta plática que hemos tenido, el tema de Isabel Miranda y su impacto en la sociedad mexicana? ¿Cómo concluir en cuanto a mi O sea, trabajo? ¿cómo concluirías tú si yo te pidiera, dime
cómo impacta el caso de la Wallace, de la señora Isabel Miranda, a nuestra sociedad y por qué para ti es sumamente importante que de Porque una es vez por todas sumamente termine. importante, porque estamos frente a un problema público. Un problema público es aquel que nos afecta a todos y cada uno de los mexicanos, lo sepamos o no, incluso afecta a los no nacidos, ¿no? A las generaciones que vienen. ¿Y por qué es un problema público? Porque estamos hablando de la corrupción de la justicia, de la corrupción judicial. Por eso es tan importantísimo. Y el problema no se acaba metiendo a la cárcel a la señora Wallace, porque no es un caso aislado. No es que ella inventó todo y toda poderosa metió a la gente a la cárcel. No, estamos, parece muy desparpajada esta plática, esta conversación, sobre todo la mía, porque estoy por un tema, estoy otro, pero lo que trato de dar es un mapa conceptual, un mapa con muchas aristas de todo lo que implica este problema público llamado corrupción judicial. Tiene un rostro que es el más visible, el más mediático, que se llama Isabel Miranda, y otros pocos atrás, que es Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Calderón, pero tiene círculos y círculos de gente que ha participado y que no sabemos quiénes son, que yo tengo una lista de más de 100 servidores públicos que de una u otra forma han participado en la corrupción o en la corrupción judicial o en las amenazas o en las torturas, de alguna manera para solapar el caso Wallace. Y esos son servidores públicos, pero hay otra lista de medios y periodistas que también solaparon el caso Wallace. Entonces, cuando lo vemos desde lejos, decía Joan Manuel Serrat, que de lejos se ve más claro. Entonces, si lo vemos desde lejos, vemos esa telaraña llena de esa maraña de problemas, de gente corrupta, de gente que está generando daño público a la nación. Y es ahí donde yo terminaría. O sea, estamos frente a un grave problema público que debe de terminar, que debe de erradicarse, debe de ponérsele un alto. Llevamos más de 30 años con este problema. Uh-huh. De hecho, ya para despedirnos, para agradecerte, la idea, como tú decías, parece disperso y lo que he intentado hacer es tratar de unir las piezas o hacer visibles partes de un problema que no solo se llama Isabel Miranda, que se llama políticas de Estado, y tratar de poner otras piezas en este rompecabezas, y me has permitido a través de tus respuestas que la gente se vaya dando que no es el caso de una mujer que fue puesta ahí y que inventó un caso y que la ayudaron con ese caso, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo en la historia de este país y que no es la única, porque no es la única, porque está el caso de Gallo, sí. Y debe haber más, y de estos justicieros que al paso del tiempo nos damos cuenta que jugaron un papel en la historia negra, una historia muy negra de la justicia en México. Lupita, te agradezco que hayas estado con nosotros y lo seguiremos viendo para ir desenmarañando todas estas cosas que hacen falta que en las redes sociales se conozcan, irles dando foro, ir dando espacio, y como tú viste, no tenemos límite de tiempo, esto como la lucha libre, porque esto es la única manera que nos va a permitir avanzar, crear archivos documentales, poder recortar, editar y presentar partes de esta entrevista y que empiecen a circular para que la gente conozca lo que realmente hay detrás de casos como el de Isabel Miranda. Y bueno, no me resta más que agradecerte y agradecer a las personas que nos han visto, que nos han seguido. Y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta hora con 40 minutos más o menos que hemos compartido esta charla. Lupita, muchas gracias a ti. Que tengas muy buena noche. Gracias. Buenas noches. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.